debemos crear a nuestros hijos. Y usted puede decir, hermano, mis hijos ya están grandes. Usted puede decir, yo todavía no tengo hijos, ¿qué tiene que ver este tema conmigo? Hermano, este tema tiene todo que ver con cada uno de nosotros. Porque si usted no tiene hijos todavía, yo le garantizo, el tiempo más adecuado de prepararse para estos días es antes de tener sus hijos. Si usted espera tener sus hijos para comenzar a prepararse, hermano, usted empezó tarde. Puede ser que usted y sus hijos ya están grandes, pero ¿cuántas personas aquí en la iglesia usted puede ministrar? Es decir, ¿cuántos jóvenes pueden venir en necesidad de un consejo? ¿Qué le va a decir usted? ¿Su opinión? No, ¿verdad? Va a abrir la escritura y le va a decir, esto lo dice el Señor. Y especialmente si usted tiene niños pequeños. Yo veo como que preciosidad de esta congregación, tanto niños, tiene muchos niños acá que corren, que van para adentro, esta congregación ha sido bendecida con la presencia de muchos niños. Ahora mi pregunta para ustedes, ¿qué están haciendo ustedes como padres para asegurarse que cuando ellos crezcan van a crecer en el temor del Señor? Porque no es algo automático. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Abramos nuestras Biblias, hermano, en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22. Vamos a ver qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 22. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Gloria al Señor. Proverbios capítulo 22. ¿Sabía usted, hermano, que el libro de Proverbios está escrito con el lenguaje de un padre hacia su hijo? Mira qué bonito, un lenguaje de un padre para su hijo. Es lo que, por eso que muchas veces en el libro de Proverbios usted ve esta frase como, hijo mío, dame tu corazón. O hijo mío, sigue el sendero de tu padre. Veamos lo que dice la Escritura en Proverbios 22, en el capítulo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Veámoslo nuevamente, hermano. Dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oremos, hermano. Amantísimo Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, Señor, de estar en tu casa y de aprender de tu palabra. Te suplicamos, Padre, que al terminar esta reunión de tu pueblo, amemos más a tu Hijo, estemos enamorados de tu Hijo, Padre, y enséñanos a servirte más y amarte más, Padre, y presentarte a nuestros hijos en tu presencia, para que sean aquellos hombres fuertes, esas mujeres de valor, que tienen que afrontar lo que viene en este mundo, Señor. Te pedimos eso en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Tómese asiento, hermano. Como le decía, hermano, esta noche yo tengo un desafío para usted. Quiero preguntarle a cada uno, especialmente a los hombres de esta congregación, ¿qué están haciendo ustedes por sus hijos, por nuestros niños en la congregación? La Biblia nos presenta con este panorama de nuestros hijos. Nos da una visión grande para ellos. Hermano, ¿sabía usted que cada niño que nace trae una función y trae una específica razón por la cual Dios permitió que naciera? ¿Sabía usted que detrás del nacimiento de cada niño, Dios tiene un propósito, tiene una razón por la cual permitió el nacimiento del niño? Y mucho más en el contexto de su familia, hermano. Cuando usted en su familia tiene un niño, espero que usted entienda que no es casualidad, que no es por chance, sino que es Dios lo está mandando con una razón. Hermano, la Escritura habla de una manera muy grande acerca del destino que Dios tiene para su pueblo. ¿Sabía, por ejemplo, usted que cada niño que nace tiene el potencial, de acuerdo a la Escritura, de sentarse en uno de los tronos que el Hijo de Dios le va a dar a aquellos que son fieles hasta el final? La Biblia habla ampliamente, y si usted quiere revisarlo en su casa, lea por ejemplo el libro de Daniel. Daniel en el capítulo 7 habla ampliamente acerca del destino que van a tener aquellos que son fieles al Señor hasta el final. Habla de tronos. En el Nuevo Testamento tenemos el lenguaje, por ejemplo, que el Señor ha tenido o ha querido formar una nación de reyes y de sacerdotes. Nuevamente la idea de reyes, de sacerdotes. Leemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos,
que habla cómo el hombre fue creado un poquito menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Realmente, entonces, en la Escritura, usted ve vez tras vez tras vez el concepto que lo que Dios ha querido cuando formó al hombre de la tierra es elevarlo a una altura glorificada. Y Dios ha preparado tronos para aquellos que sean fieles a su Hijo. Usted dirá, bueno, los tronos no son para todos. No de acuerdo a la Biblia. Esto es algo condicional. Si usted cree en el Señor Jesús en su corazón, si el Señor Jesús es su Señor, su Salvador, el Señor le ha regalado la salvación sin tener que hacer nada. Todo lo que tiene que hacer es creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Todo lo que tiene que hacer es creer. Pero en la Escritura tenemos también muchas de las recompensas que Dios quiere darle a su pueblo. Y esas recompensas el Señor no hace excepción de personas, quiere dárselo a cada uno que has nacido de nuevo. Mira, hermano, cuando usted nació de nuevo, el Señor lo pone a usted en una carrera, en el principio de una carrera. Y entre toda la carrera tiene un principio y tiene un final. Allá al final el Señor está diciendo, ven, tú puedes hacerlo. Por lo que hizo mi Hijo en la cruz, tú puedes llegar al final. El Espíritu de Dios nos está avanzando, nos está empujando, el Espíritu de Dios nos está animando. Por eso su nombre es Consolador. Consolador en el original no significa alguien que viene y le consuela cuando usted está triste. Consolador significa alguien que le anima, alguien que le empuja. Nos empuja a terminar la carrera. Allá al final de la carrera hay muchas recompensas. Y una de ellas es, ¿sabía usted? Imagínense esto, a mí cada vez que lo leo yo me quedo, increíble. En el libro de Apocalipsis hay una promesa para los vencedores. Dice que si usted es uno de los vencedores, usted se va a sentar en el trono de Jesucristo de la misma manera que Él se sentó en el trono de su Padre. Hermano, ¿podemos creer eso? Claro que podemos creerlo. Si el Señor dice, es cierto. Entonces, le estoy diciendo todo esto, usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con qué? Digo, hermano, tiene todo que ver. Porque si usted entiende, si usted le cree a Dios todas las promesas que Él tiene para usted, entonces va a tener sentido pagar el precio que tiene criar hijos para el Señor. Lo cual, hermano, es un alto precio. No es algo automático. Es algo que usted va a tener que activamente trabajar en su casa, activamente trabajar con su esposa, y algo de día a día. Es algo que usted no puede bajar la guardia al respecto. ¿Sabía usted, por ejemplo, que nuestros hijos se nos son dados para la expansión del reino de Dios? El Señor está estableciendo un reino y Él está usando a su pueblo. Entonces, una de las maneras que el reino de Dios se expande es por medio de nuestros hijos. Tú no tienes que creerlo a mí. Mira lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos. Vea por favor conmigo el Salmo 127. Salmo 127. Vamos a leer el versículo de ese salmo. En el versículo 3. Un salmo muy hermoso. Salmo 123, el versículo 127, perdón, el versículo 3 dice ese: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos nacidos en la juventud, y bienaventurado el hombre que llenó su alhaja de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mira qué interesante. El Señor compara a nuestros hijos con un guerrero que tiene flechas, por supuesto con su arco. Dice, bienaventurado el hombre, sino de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque en la batalla del reino de Dios, ¿sabe usted lo que Dios quiere que usemos? Son nuestros hijos. Nuestros hijos son aquellos que van y debido con el poder de Dios, ellos van a hacer lo que el Señor quiere. Por eso son como flechas. Cuando usted va a apuntar a un blanco, usted va a tirar con su flecha y pega en el blanco. Esa es la idea de usar sus hijos para la expansión del reino de Dios. Ahora, es tan importante, hermano, que tengamos conocimiento de qué dice la Escritura al respecto de cómo debemos criar a nuestros hijos. Porque hay tantas ideas allá afuera, hermano. Déjenme empezar con esto. Hay muchas ideas allá en el mundo
miles de voces que le dicen debe hacer esto, no debe hacer aquello, le recomendamos hacer esto. Tantas voces del mundo que no tienen nada que ver con Dios, que le sugieren y le gritan qué debe de hacer con sus hijos. Pero la Biblia nos dice exactamente qué hacer. Hermano, yo sé que estamos hablando de una noche de milagros y muchas veces venimos y pedimos un milagro y ¿se ha fijado usted como ya a veces pide un milagro incluso un dedo, Señor, ojalá que sí. ¿Ya? Este es el tipo de milagro que usted puede tener garantía que Dios va a resolver en su vida siempre y cuando usted siga al pie de la letra lo que dice la Escritura que debe de ser. Ahora, no significa que va a ser fácil, no significa que va a ser rápido, pero sí es garantizado. Por ejemplo, en el verso que acabamos de leer en Proverbios, como tenemos el título, Proverbios 22 en el versículo 6, instruye al niño en su camino, y tal vez cuando fuera viejo no se aparta de él. No dice tal vez. Y cuando sea viejo no se apartará de él. Usted tiene la garantía. El Señor le da la promesa que si usted hace lo que Él dice, si usted sigue las instrucciones del Señor, sus hijos crecerán para amar y servir al Señor. A pesar que eso es un proceso, no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero es algo que con los años usted puede recoger el fruto de haber sembrado las semillas de la palabra de Dios y de haber sembrado en su vida, con su ejemplo, con su instrucción en la vida de ellos. Hermanos, no hay nada más precioso que Dios pudo haberle dado a usted que sus hijos. Lo que ustedes ya tuvieron hijos, ustedes pueden darse cuenta que el tiempo va volando, se va tan rápido. Un día usted los tiene cargando, el siguiente día se están yendo a estudiar. El tiempo se va rápido. En realidad son pocos años lo que el Señor nos da para hacer algo con ellos. Y usted puede decir, mis hijos están mal, no se preocupe, la palabra de Dios tiene misericordia para aquellos de nosotros. Si yo hubiera sabido muchas cosas de lo poquito que yo sé ahora, en cuanto a crear hijos, yo me hubiera evitado un montón de problemas. Pero muchas de las cosas que esta noche estamos hablando, yo era ignorante de ellas. Sabía todavía menos que hoy. Y eso me trajo problemas. Me trajo situaciones innecesarias en mi casa por la ignorancia de la palabra de Dios. Por eso yo les recomiendo, hermano, que esta noche, por los siguientes minutos, examinemos qué dice la palabra al respecto. Y yo le garantizo, 100%, si usted está criando niños pequeños y usted sigue lo que dice la palabra de Dios, usted va a ver un cambio eventual en la vida de ellos. Ahora la pregunta es, ¿está usted dispuesto a pagar el precio? Hay un precio que pagar, especialmente a los papás que están en este lugar. Voy a hablarles directamente a ustedes, porque la responsabilidad número 1 de la crianza de los hijos no es en la escuela bíblica. Gracias a Dios por los hermanos y hermanas de la escuela bíblica que son un apoyo a lo que puede pasar en la vida de los niños. Pero la responsabilidad número 1 de la crianza de los niños cae sobre el papá. A él se le ha dado la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos. Vamos a ver entonces qué dice la Biblia. Espero que haya podido comunicar la idea que criar un hijo para el Señor no es algo automático. Es decir, no solo porque usted está en la iglesia y usted sirve en un ministerio, automáticamente usted va a creer que sus hijos van a servir al Señor. No funciona de esa manera. Tampoco porque usted puede ser una persona que ame al Señor y que sirva al Señor, pero todavía usted tiene que obedecer la palabra de Dios para tener garantía que sus hijos también van a amar y servir al Señor. No es solo porque usted lo hace. Alguien decía, el Señor no tiene nietos. Es decir, solo porque son sus hijos no significa que ellos van a servir al Señor, porque ellos tienen que tomar su decisión, no basada en palabras, pero basada en una convicción que usted va a tener que transmitirles a ellos después de mucho trabajo en la vida de ellos. Recuerden, la iglesia es un apoyo únicamente para nosotros, pero la responsabilidad número 1 cae sobre el padre. Lastimosamente, muchas veces no queremos, incluso entre cristianos, pagar el precio de discipular a un niño.
o de encaminarlo, de llevarlo en los caminos del Señor, precisamente porque lleva tiempo, lleva esfuerzo, va a tener que renunciar a muchas cosas que usted quiere hacer, pero en vez de eso ponerlas a un lado y dedicarse al niño o dedicarse al joven, va a requerir un sacrificio de su parte, porque ¿qué es lo que regularmente se ve? Bueno, incluso lastimosamente en nuestra vida cristiana, el papá llega tal vez cansado de su trabajo y todo lo que quiere es que lo dejen en paz, sentarse frente a la televisión por 4 horas, olvidarse de la familia, y él piensa: yo ya fui a trabajar, ya cumplí con mis obligaciones, ahora es el turno de la mamá. Muchas veces se ve eso. ¿Sabía usted que aquí en Estados Unidos el tiempo promedio que un padre pasa tiempo con sus hijos, le va a asustar esto, son 7 minutos al día? Imagínense, el tiempo promedio. Y estoy hablando de familias cristianas, aquí no estamos ni siquiera hablando de gente en el mundo. 7 minutos al día dedicados al niño. Hermano, ¿qué se puede hacer en 7 minutos? La verdad, nada. Y peor que eso, la atención que 100% se le da al niño, esto lo va a asustar todavía más, promedio de 36 segundos. De las 7 horas, 36 segundos tiene una atención completamente en lo que el niño está diciendo. ¿Qué guerrero puede formarse? ¿Qué cristiano puede formarse en 36 segundos al día? Es imposible, no hay manera. ¿Qué es lo que está pasando entonces en nuestras casas? Que los niños no están siendo discipulados para el Señor. Muchas veces lo que sucede es, hay tantas razones, podríamos hablar en esto, pero tenemos un par de razones más. Muchas veces no hay acuerdo entre el padre y la madre. Entonces lo que pasa está de que el padre tiene una visión de hacer algo con los hijos y la madre no está de acuerdo con su esposo. Entonces, cuando no hay acuerdo entre ellos, el niño se confunde y muchas veces ve al padre que quiere poner disciplina como el enemigo y la madre como alguien en que él puede refugiarse, no sabiendo que le están haciendo un terrible mal al niño con eso. Otra razones que podemos hablar es que a la galería de los hombres podemos decir: ese es el trabajo de la mujer, ella que lo haga, yo vengo a mi trabajo, necesito tiempo para mí, para mi música, para mi internet, para mi televisión, es trabajo de ella, y dejamos que la mujer sea la que lleve las riendas de la educación del hijo. Otro terrible error en nuestros hogares. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado está niños rebeldes o niños que no quieren nada que ver con el Señor, porque si no han visto un buen ejemplo en su casa, ¿por qué van a querer ellos seguir algo que ni siquiera será bien hecho en su casa? Entonces, una de las cosas, esas son cosas que son prácticas, mi hermano, son cosas que tal vez usted las está pasando en su casa, tal vez no, tal vez usted conoce a alguien en esta situación, y por eso es tan importante que sepamos qué es lo que dice la Escritura al respecto. Vamos a examinar entonces este versículo tan precioso de Proverbios capítulo 22, lo vamos a poner a la luz de una lupa. Yo siempre le he animado, hermano, cuando usted lea la Escritura, siempre mire la Escritura en contexto de otro verso. No solo agarre el verso y haga una doctrina alrededor del verso. La Biblia es una red que se comunica una cosa con la otra. Entonces, si usted lee algo, tiene que estar siempre en armonía con todo el resto de la Escritura. Vamos a ver qué dice aquí. Proverbios capítulo 22, solo un versículo, es que vamos a estar leyendo de esta vez. Versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando este verso, cuando lo leemos en el español, da la idea que lo que dice es: siéntate con el niño y pásale la información y enséñale, por ejemplo, léele la Biblia, y por supuesto, eso está bien, eso es correcto. Ningún niño va a ser criado en el temor del Señor a menos que exista esta instrucción de la Biblia. Pero no es lo que este versículo está diciendo. En el original, lo que este versículo dice es: entrena al niño en su camino. Entrenar, mis hermanos, es mucho más que solo leer una historia bíblica, o es mucho más que orar con ellos por 30 segundos, digamos, antes de las comidas o antes que se vayan a acostar, aunque incluye eso.
Instruir al niño en su camino habla acerca de entrenarlo paso a paso en la obediencia, asegurándose que aquello que se le está enseñando lo lleva a terminar. Es decir, imagínese que usted va a aprender un deporte. ¿Alguna vez alguno de ustedes aprendió un deporte que no sabía? ¿Qué es lo que el entrenador hizo con usted? No solo le leyó un libro, va ahora a jugar. No, el entrenador le enseñó paso a paso cómo se patea la pelota, cómo se tira, cómo se tira. Es decir, usted pasó y lo llevó básicamente de la mano. Si usted va a aprender un oficio, usted nunca lo va a aprender con un libro. Usted puede tener la teoría en el libro, pero hasta que usted no se ponga a hacerlo con sus manos, aquello nunca va a hacer nada. Yo trabajo arreglando refrigeradoras, arreglo cocinas. ¿Sabe que yo estuve en el City College un año completo aprendiendo eso? Cuando yo salí del colegio, yo no sabía nada. No fue hasta que me puse como una máquina a cometer errores, a arreglarla, que yo realmente aprendí. Necesité la teoría en su tiempo, pero después necesitaba la práctica para más o menos mejorar o perfeccionarme en lo que sé hacer. Esa es la idea de entrenar al niño. Significa que usted lo va a agarrar paso a paso, mostrándole el camino del Señor, asegurándose que Él va a hacer aquello que usted le está enseñando. Muy importante, vamos a ilustrar todas estas cosas porque para que queden bien claras. Y eso, mi hermano, es lo que va a requerir muchísimo esfuerzo de nuestra parte, de los padres. ¿Por qué? Porque por naturaleza, recuerden, hermano, que vivimos en un mundo caído y nuestros niños vienen directamente de Adán, al igual que nosotros, de una raza caída. Hermano, ¿usted ha visto alguna vez niños de 2 o 3 años en absoluta rebelión hacia sus padres? Yo lo he visto. Todos los días. Usted todo lo tiene que hacer es irse a un supermercado o en la calle y usted puede ver niños diciendo un absoluto no al papá. Hijo, ven, no. O haciendo un gran berrinche, por ejemplo, en los supermercados. Yo quiero eso. Se puede tirar al suelo a llorar. Quiero eso, dando patadas. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? ¿O solo me ha pasado a mí? Yo creo que es algo común. Y usted pregunta, ¿por qué? Porque estamos lidiando con una naturaleza caída. Los niños, mi hermano, no tenemos que enseñarles a mentir. Dios, es parte del paquete. ¿Cómo dicen unas grandes mentiras? Y nadie les enseñó. Es parte de la naturaleza caída. El rebelarse contra los padres, usted no se lo tiene que enseñar. Viene como parte de ser humano, de una raza caída. Porque eso lo traemos, eso se llama el pecado que mora en nosotros. Incluso los niños lo tienen. Entonces, el pecado del niño se va a empezar a manifestar. ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar antes que el pecado del niño se manifieste? Inmediatamente, después que nace. Ahora bien, el pecado, las raíces del pecado se van a ir haciendo más fuerte, más profunda, más sólida, conforme el niño va creciendo. Mientras más usted espere, más difícil se va a hacer doblegar delante del Señor. Mientras más rápido usted comience, menos dificultoso se va a hacer. Y dije menos dificultoso porque siempre va a ser una batalla. Ahora, ¿qué tan larga tiene usted que ser la batalla? Depende de qué tan largo comience. Pero la consuelo que tenemos es que no importa cuando usted comience, si usted sigue las instrucciones del Señor, usted podrá ver resultados. Pero le garantizo, habrá oposición de parte del niño para la crianza en las cosas del Señor. Usted debe preguntar, ¿por qué es tan importante eso? Son niños, hay déjenlo. Bueno, la cosa es, hermano, ¿qué dice la Escritura? ¿Por qué es tan importante? Hermano, usted debe pensar, ¿por qué Dios le dio una familia? Mire, por ejemplo, en la iglesia hablamos acerca de lo que significa en el matrimonio. El hombre representa a Jesús, la mujer representa a la iglesia. Entonces, cuando usted ve una pareja, usted tendría que decir, de la manera que él trata a su esposa, ahora entiendo
viendo cómo Jesús trata a su iglesia. Es tan amable, es tan dadivoso, es tan... ahora entiendo cómo Jesús es con la iglesia, como una pareja. De la misma u otra manera, cuando usted ve una esposa, usted debería decir, ahora entiendo la sumisión de la iglesia para Cristo. Cómo esta hermana se sujeta a su esposo. Qué amable, qué servicial. Entonces aquellos grandes misterios de Cristo y la iglesia deberían serse visibles a través del matrimonio. Por eso que Dios creó esta institución llamada matrimonio. De la misma manera, Dios ha creado la idea de darnos hijos. ¿Sabía usted, por ejemplo, que cuando los ángeles fueron creados, no eran baby ángeles, no eran tiernos, no eran ángeles recién nacidos? Hay unas tarjetas que sacan dos angelitos con alas. Eso no existe. Los ángeles no son muy pequeños. Los ángeles fueron creados ya adultos. El ser humano no. El ser humano, el Señor nos entrega los niños recién nacidos para que nosotros como padres seamos la influencia de ellos, de traerlos al conocimiento del Señor y de ayudarles a caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios nos da hijos para que seamos de la misma manera que el esposo y la esposa son una expresión de lo eterno. El Padre y el Hijo sea también una expresión de la relación perfecta entre el Padre eterno y su Hijo Jesús. Esa es la idea por la cual Él nos da hijos. Cuando usted ve a un padre con un hijo obediente, un hijo sumiso a la voluntad del Padre, usted debería entender, ahora entiendo un poquito más acerca de la relación eterna entre Jesús y su Padre. Imagínense cuando el Padre vio la necesidad de una raza caída, nosotros, y dijo, un Salvador, dijo, hijo, tú vas a morir por ellos. Sí, Padre, aquí estoy, envíame. Qué sumisión tan perfecta. Entonces usted puede ver esa relación eterna entre el Padre y el Hijo. Entonces cuando Dios nos da hijos, la meta es que tengamos una relación parecida entre la que hay entre el Padre y el Hijo. Nuevamente, hermano, cuando usted ve a un padre y un hijo sumiso, un padre que da la vida por su hijo y un hijo que se somete y ama a su padre, es más fácil para nosotros entender y ver la relación entre el Padre eterno y su Hijo Jesús. Es una de las razones porque es tan importante que logremos eso con nuestros hijos. Hoy en día, lastimosamente, vemos lo contrario. No vemos padres dándole instrucción a los hijos, vemos hijos dándole instrucciones a los padres. Hijos queriendo comer cuando ellos dicen, irse a dormir cuando a ellos les parece, estudiar un libro o estudiar otro como ellos hacen. Además, yo puedo ver las tendencias en mi propia casa. Si yo permitiera cosas en mi casa fuera exactamente de esa manera. Mis hijos tendrían el dominio de mi casa. Qué destrucción, hermano, de la tipología de Cristo y el Padre. Imagínense ¿a quién se le ocurre que Cristo fuera rebelde al Padre? Ni siquiera podemos pensar de esa manera. Pero ¿es acaso lo que nosotros permitimos con nuestras familias? Que nuestros hijos estén al control de lo que sucede en nuestras casas. Hermano, vivimos en una generación que cada vez se va degenerando más. Tenemos una generación de hijos que detestan a sus padres como fruto de los padres no dedicar su vida ni su tiempo a sus hijos. Una cosa es efecto de la otra, hermano. Y Satanás está tomando ventaja, Satanás está robando la generación que tenemos frente a nosotros, delante del Padre, que tenemos un velo en nuestros ojos y no estamos rescatando nuestras propias familias de la garra de Satanás. ¿Saben que nuestros hijos, dice la Biblia, le pertenecen a Dios? Se nos han prestado a nosotros por un tiempo, se nos han dado, se nos ha encomendado crear de ellos personas que amen y sirvan al Señor por un tiempo, pero en realidad nuestros hijos le pertenecen a Dios. Satanás quiere todo lo que le pertenece a Dios. Por ejemplo, Dios quiere adoración, Satanás quiere adoración. Dios quiere un trono, Satanás quiere el trono de Dios. Dios nos da hijos que le pertenecen a Él, Satanás quiere esos hijos, especialmente al primogénito, el primer hijo que se tuvo. Y ese sería un tema completamente
que podríamos tirarnos una hora solo en el tema de los primogénitos. Si la mejor manera que él hace eso es corromper la imagen del Padre y el Hijo y crea caos en el hogar en el cual el Hijo quiere ser independiente del Padre, estar en rebelión contra el Padre, hacer su voluntad, arruina completamente la tipología del Padre y el Hijo, y los padres no hacemos nada al respecto. Y ese es un tema, mi hermano, bien delicado. Créanme, de muchas maneras yo quisiera estarle hablando esta noche acerca del amor del Señor en la cruz. Yo quisiera estarle hablando acerca del valor de la casa de Dios, del misterio del amor de Dios, pero desde el momento que el pastor me encomendó esta noche, yo sabía automáticamente, yo me digo, este es el tema que quiero que hables. Y yo soy bien cuidadoso en cuanto a decir, Dios me dijo esto. Hermano, usted tiene que ser cuidadoso cuando usted hace. Pero esta es una de las cosas que yo puedo decirle. Yo creo que es la voluntad de Dios esta noche que escuchemos este tema. Y es un tema duro, porque estamos hablando de algo que realmente nos toca. Yo soy padre de 4 hijos y yo sé lo que es lo duro, que la oposición satánica, porque Satanás quiere robarnos aquello que Dios nos ha dado. Este versículo, mi hermano, por ejemplo, quiero decirle que no está hablando necesariamente de hijos mayores de edad. Este versículo está hablando para nuestros niños, especialmente cuando tienen menos de 20 años. En la Escritura, Dios, el Señor, nos da 2 estados donde podemos tener nuestros hijos, especialmente hablando del hijo varón. Usted no puede tratar a su hijo de 20 y tantos años como si fuera un niño. Entonces, de esta manera está hablando de niños. El Señor reconoce 2 estados en la edad de su hijo, cuando es niño y cuando es un adulto. Usted no puede tratar al niño como un adulto, ni puede tratar al adulto como un niño. Y el punto divisivo que la Escritura nos da es los 20 años. También es un tema que alguna vez no podemos tratar, pero es algo bíblico. Usted puede ver, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue juzgado no entrar a la tierra por falta de fe, el Señor dijo, aquellos menores de 20 años van a entrar a la tierra, mayores de 20 no van a entrar. Es decir, a los 20 años el Señor los reconocía como adultos. Menos de 20 todavía lo reconocía como estar bajo la sombría de los padres. Entonces, nuevamente, los principios de los que estamos hablando no son aplicables necesariamente para un hijo adulto, sino para los niños. Ahora bien, continuemos con esto. Vean conmigo, por favor, veamos la solución para esta generación que Satanás quiere robar de nuestras manos, para esta generación que Satanás quiere quitarle la visión del eterno. Veamos cuál es la solución que Dios da. Todo está en la Escritura, hermano. Veamos ahí mismo en el libro Proverbios, capítulo 22, no tiene que ir muy lejos. ¿Qué dice la Biblia de cuál es el método que el Señor nos da? ¿Cuál es la única manera que el Señor nos da, que no podemos darnos el lujo de quitar, pero obedecer? Proverbios 22, versículo 15, dice la Escritura: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Y vean conmigo también, por favor, en el capítulo 23, versículo 13. Capítulo 23, versículo 13. Dice la Escritura: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Señor. Especialmente, mi hermano, aquí en esta nación, e incluso en nuestros países. Yo recuerdo antes, usted que yo por lo menos soy mayor que algunos de ustedes acá, pero los que somos más o menos de la misma edad tal vez se acuerdan cómo nuestros padres nos criaban. Muchas veces ellos, sin tener tal vez el conocimiento que eso era la voluntad de Dios, nos corrigían. Eso me pasó a mí. Yo creo que todos pasamos por eso. Pero lo que sucede ahora, por ejemplo, aquí en este país, si usted obedece al Señor de esta manera, usted se mete en problemas. O incluso, aquí vemos muchos salvadoreños, estoy seguro que hay de México, de otros países. Cosas están cambiando, eso está cambiando. Satanás está moviendo los gobiernos en una dirección que ahora es incluso prohibido
corregir a nuestros hijos. Pero usted puede ver, cuando eso fue quitado de los hogares, usted puede ver lo que sucede ahora. Matanzas en las escuelas, un alto irrespeto hacia los maestros, hacia las autoridades, hay desprecio hacia las autoridades civiles, hacia los padres. El mundo está al revés, hermano. El mundo está al revés porque se ha quitado aquello que el Señor había dejado como solución para eso. Ahora, hermano, en la Biblia usted puede ver que corregir al niño no es algo muy importante que decirlo, solo se hace por rebelión. Usted no va, un niño no va a venir y va a botar un vaso, y usted no va a corregir por eso. ¿Me entiende? ¿No? Es por la rebelión. Cuando usted dice, ven, y él no viene. Cuando usted dice, acuéstate, y él no se acuesta. Cuando usted dice, no vamos a llevar eso, y él dice, sí, lo vamos a llevar. Eso constituye rebelión en el corazón del niño. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces a eso? Yo he visto padres, por ejemplo, que tratan de comprar la obediencia del niño. Terrible error. He oído, por ejemplo, si no lloras, te voy a comprar tal cosa cuando llamas a la tienda. Oh, gran error. Porque usted está entrenando al niño a desobedecer. Porque el niño es pequeño. Él tal vez no razona, pero usted lo está entrenando a que si él le desobedece, va a conseguir algo de usted. Todo lo que tiene que hacer es extender su rebelión y va a conseguir algo de usted. Yo he visto, por ejemplo, padres, hoy no cuesta mucho ver estas cosas, hermano. Usted puede salir a la calle y lo ve a cada rato. Padres que se niegan a corregir estas cosas. Y muchas veces padres son acorralados por sus propios hijos. Muchas veces yo llego a trabajo y me preguntan, ¿cuántos hijos tienen? Yo, 4. Y se quedan 4. ¿Por qué? O sea, ven a los niños como que fueran un estorbo. Porque es mucho más fácil hacer dinero, es mucho más fácil no tener la molestia de estos niños. Porque alguien quiere tener 4 hijos y hacerse su vida complicada. Es la mentalidad del mundo. Hermano, todo ahora apunta a eso. Y eso está creando precisamente el tipo de sociedad que tenemos ahora, que los hijos están en control, lo cual es completamente contrario a la voluntad de Dios. Y quiero por un par de minutos hablar a los padres, nuevamente. Ya mencioné esto, pero quiero hablar directamente con ustedes. El Señor, mi hermano, te ha dado a ti la responsabilidad de lidiar con tus hijos. La responsabilidad no es de la iglesia, ni es incluso de su mamá. La responsabilidad cae sobre el padre. El padre tiene que lidiar con la educación de los hijos. El padre tiene que ser el motor en su casa que lleva a su familia de la mano hacia las cosas del Señor. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Quién comió primero del fruto? Eva, y ella, dice la Escritura, le dio a Adán. Pero cuando el Señor los andaba buscando, la Biblia no dice, Eva, ¿dónde estás? Ni siquiera dice, Adán y Eva, ¿dónde están? No, ¿qué es lo que dijo? Adán, ¿dónde estás? Vas a darte cuenta. La mujer que va primero, ella le dio el nombre, sin embargo, Dios le está pidiendo a Adán responsabilidad. Y es porque el varón, el Señor lo constituyó a usted cabeza de su hogar. Entonces, la responsabilidad y el privilegio cae sobre usted. Por eso está que nosotros, varones, en la casa de Dios, tenemos que estar bien conscientes de lo que está pasando ahí afuera. Satanás quiere robarse toda esta generación de jóvenes. Y nosotros como padres no podemos permitir eso. Tenemos que aplicar lo que dice la Escritura. Ahora, toda esta corrección, hermano, no va a hacer absolutamente nada en el corazón del niño si usted cree que no necesita invertir tiempo en él en enseñanza. Es como una balanza, hermano, que tiene que tener las dos cosas. Usted lo corrige cuando él se revela, pero al mismo tiempo usted fomenta
esa relación especial con su Hijo. Acuérdese cuál es el enfoque que da la Escritura. Hijo, dame tu corazón. Ese es el lenguaje de la Escritura. Dame tu corazón, hijo. ¿Sabía usted? A propósito, ¿cuál es el último versículo del Antiguo Testamento? ¿Alguien lo sabe? ¿Sabe usted que hay una promesa? Dice que cuando el Señor venga, restablecerá el corazón de los padres por los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, hermano, cuando Dios cierra un testamento completo con esa palabra, mejor que pongamos atención a lo que el Señor está diciendo. Es muy importante, a la par de la corrección, el amor, el pasar tiempo con ellos. Es extremadamente importante enseñarles. ¿Cuándo es la última vez, padres de familia en este lugar, que usted se ha sentado con su hijo y diga, hijo, vamos a ver qué dice la Escritura al respecto? ¿Cuándo es la última vez que su hijo se acostó escuchando su voz, con un tono suave, con un tono de sabiduría? ¿Qué es lo último que el niño oyó? ¿Una película tal vez? ¿Un anuncio de televisión? ¿Un juego de video? ¿Un libro mundano? ¿Qué es lo último con que su hijo se va a la cama? Debería ser la palabra de Dios y oírla de su padre, de su madre. Estas cosas, yo le garantizo, son las que hacen un cambio en la vida del joven. Va a tener esos momentos de locura, ¿no? Eso no hay manera de evitarlo. Pero a la larga, estas semillas que usted siembra en su corazón, semillas que usted hace y siembra, pone en su corazón, van a dar su fruto. Es tan importante, mi hermano. Muchas veces es una relación sacrificial de nosotros como padres, de sus madres. Dar la instrucción, el esposo tiene que dar la instrucción a sus esposas de qué quieren hacer con sus hijos. ¿Saben que algo que a mí me ha trabajado es antes de cada reunión cristiana, yo reúno a mis hijos y les pregunto, hijos, vamos a la casa de Dios, lo más importante de nuestra vida. ¿Han oído eso desde que tenían 2 o 3 años? Y siempre les digo, díganme cómo va a edificar hoy el cuerpo de Cristo. Entonces, los hago parte de lo que Dios está haciendo. Cada uno de ellos, incluso el más pequeño, tiene que decirme qué ha leído y cómo va a edificar el cuerpo de Cristo. Después de la reunión, tienen que ser responsables de eso. Yo los llamo y digo, díganme cómo edificó el cuerpo de Cristo hoy. Entonces, tienen que decirme cada quien, yo le un hermano y le edifiqué acerca de este pasaje de la Escritura. Entonces usted se encarga, se asegura de que ellos lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está plantando la semilla en la casa de Dios, es lo más importante. Los hermanos no deberían ser gente que llega a sentarse, son personas integrales de nuestra vida que merecen nuestra atención, merecen nuestro respeto. Entonces usted hace todas esas cosas, o cuando usted habla de los hermanos en su familia, hable grande. Usted nunca hable despectivamente de nadie frente de sus hijos, porque usted les está enseñando a despreciar al cuerpo de Cristo. Siempre que hable de un hermano, ese hermano es un siervo de Dios. Ese hermano es un hombre ejemplo de su trabajador, qué sé yo. Entonces sus hijos, usted levanta el estándar de ellos, del cuerpo de Cristo. Hermano, con este tema podríamos hacer una vigilia, podríamos pasar mucho tiempo, pero por cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando ya. Y esta noche, hermano, yo solo quiero dejarlo con esta inquietud. Tal vez usted lo está haciendo, gloria al Señor por eso. Pero quiero dejarlo con inquietud, quiero desafiarlos a todos los preciosos niños que tenemos en el cuerpo de Cristo. Tenemos que, especialmente los padres, doblar nuestras mangas, poner a trabajar con ellos. Nunca permita rebelión en su hijo. Jamás usted debería escuchar la palabra no de un hijo suyo. Nunca, jamás. Ese será pecado mortal en su casa. Siempre el estándar que usted debe darle es que diga, sí, está bien. De decirlo a lograr eso, hermano, hay un gran espacio. Pero es posible si nosotros seguimos las enseñanzas del Señor. Y si usted sigue estas cosas, hermano, estos pocos principios que hemos hablado, si usted los pone en práctica en su casa, usted se va a maravillar los cambios que va a comenzar a ver en su familia.
que va a comenzar a ver en sus hijos. Tal vez sus hijos no están como usted más en su casa. Tal vez usted me diga, hermano, yo no pude hacer eso, mis hijos se perdieron. Hermano, ¿acaso no servimos un Dios de gran misericordia? Humillémonos delante de la presencia del Señor, y el Señor puede hacer milagros en la vida de nuestros hijos. Él puede traerlos. Seamos humildes delante del Señor. Pero y eso puede ser milagro. Por eso estamos en una noche de milagros. Estamos hablando del milagro de criar hijos para el Señor, porque todo un milagro no es algo que lo podemos hacer con nuestras fuerzas, pero es necesario toda nuestra dedicación. Es necesario que de la misma manera que Dios dio su vida, dio lo mejor que Él tenía por nosotros, su Hijo, de la misma manera nosotros demos nuestra vida por nuestros hijos. Es tiempo, hermano, de apagar la televisión. No estoy diciendo que este no es un drama, hay tiempo para todo, hermano, pero que no sea a costa del discipulado de nuestros hijos en nuestra casa. Es tiempo de apagar las computadoras, y eso nos quita el tiempo para discipular a nuestros hijos. El Señor me ha hablado tanto en los últimos meses de eso, y digo, Señor, necesito cambiar tantas cosas en mi casa. Tiempo va rápido, los hijos se van. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Y si nosotros obedecemos al Señor con eso, yo le garantizo que estaremos criando una generación que muy probablemente será la generación que va a venir al Hijo de Dios, venir en las nubes. ¿Qué le dirá usted al Señor aquel día? Cuando el Señor le llame a su corte y le pida cuentas de sus hijos. ¿Qué le dirá usted? Es muy importante, hermano, que si no lo estamos haciendo, comencemos a hacer lo que dice la Escritura, y el Señor premiará y veremos el fruto de la obediencia a la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga.